Muy buenas, bienvenidos señoras y señores a Ornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Bienvenidos otra semanita más a Ornito Cripto. Adri, bienvenido, muy buenas. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de cositas interesantes y realistas y vamos a ello. Buen episodio el de hoy, la verdad que sí. Haciendo una pequeñita introducción, en este episodio trataremos de esclarecer la situación de mercado actual. Cómo vemos el sector para los próximos meses, así como también entender que es imposible adivinar qué sucederá en el mercado. La importancia de estar siempre preparados ante cualquier posible escenario. Y por último, trataremos de abordar nuestra visión en cuanto a las próximas oportunidades y tendencias en este mundo tan apasionante de las criptomonedas. Bueno, Adri, nada, ¿cómo ha ido la semana? ¿Se te ha hecho largo o qué? No, largo no, nunca se me hace largo. Siempre cuando trabajas en lo que te gusta, no se te hace largo, ¿no? Siempre estás contento y motivado. Siempre tienes ganas de más, ¿no? Sí. Muy bien, tío. Pues nada, ¿cómo ves el sector? ¿Cómo ves el mercado? La verdad que está bastante ajetreado esta semana. Nos ha sorprendido, ¿eh? Sí, ahí, pues bueno, está subiendo Bitcoin sin parar. A mí me rompe todos los esquemas de retroceso y pullback para arriba, pero bueno, está subiendo a tope. Y yo aquí, pues, simplemente el otro día compartí contigo, Pablo, una gráfica que muestra cómo estos rebotes en los mercados, en situaciones de incertidumbre o previos a posibles crisis económicas, causan una falsa impresión de recuperación, ¿no? De como que lo peor ya ha pasado, que esto es una corrección temporal y demás. Y nada más alejado de la verdad, ¿no, Pablo? ¿Te acuerdas de la gráfica que te pasé? Como en 2008-2009, la correlación que había con las bajadas del S&P 500, que es el principal índice de Estados Unidos que sigue las 500 acciones más valoradas de Estados Unidos, la correlación con 2008-2019 era abrumadora, ¿no? Entonces, la historia no se repite, pero resuena, ¿no? Como suelen decir. Era muy similar. Al final, sí que es cierto que yo le veo cierta, bueno, sin olvidarnos de lo que sucedió, pero pinta feo, pinta muy mal. Concretamente aquí en España las cosas están feísimas. Y bueno, esto se extiende también a otras fronteras, que la verdad la situación es muy mala y la previsión de las mismas es peor que lo que es actualmente. Entonces se nos viene una recesión importante. Y creo que vamos a pasar años duros en los que es muy importante que cada uno de nosotros hagamos introspección, una palabra que me gusta muchísimo, y ver de qué forma nos podemos proteger, porque sí que es cierto que de una forma u otra nos vamos a ver muy afectados, Adri. Sí, y yo creo que son fases sobre todo de tomárselas como una oportunidad, ¿no? El otro día quiero compartir, me ha venido ahora a la cabeza, leí un artículo de Warren Buffett, de hecho lo compartió en un hilo de Twitter, que hablaba de que recomendaba a los jóvenes que trabajasen o que intentasen trabajar de trabajos que estuvieran dispuestos a hacerlo de manera gratuita, ¿no? ¿Y qué quería decir con esto? Que esta idea que tenemos siempre o que siempre nos han imperado de estudia, trabaja y que ha tenido una empresa durante muchos años, eso ya no va a ocurrir más. Ya está habiendo una transición. En esta próxima década vamos a ver una transición de la forma de empleo, de la forma que tenemos los ciudadanos de interactuar con el valor y con nuestros puestos de trabajo muy significativa. O sea, de hecho, aquí voy a dar un consejito. Hay un economista, se llama Mar Vidal, que sube vídeos muy interesantes, que yo se lo pasé a Pablo, y la verdad que también muy sí, bueno este tío, muy bueno. Sí. Creo que este hombre plantea muy bien. Además lo hace de una forma muy didáctica, ¿no? Te lo explica muy bien y sin tirar mucho al pesimismo ni al optimismo. Muchas veces intenta. Sí que es verdad que pues no, cuando no se puede ser optimista, no se puede ser optimista, pero siempre intenta dar esa visión de que a la gente de que aprovecha estas oportunidades, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería. A mí lo que me gusta de este tipo es que es un tío muy natural y no solo te dice que lo que está sucediendo, que no es bueno, sino que te da alternativas. Te da alternativas, lo que tú dices, de una forma muy simple. No hace falta ser técnico ni siquiera catedrático para poder entender cómo funciona el mercado. Y este tío te lo explica de una forma muy sencilla y muy neutra. No se posiciona, no defiende ningún partido político ni una ideología. Él simplemente intenta separar lo que está bien del mal, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Escuchar muchísimas cosas, leer, informarnos, y muchas veces yo hace muy poquito tuve una reunión familiar en la que
bueno, gente joven, cercana a mi familia, a mí, me decía que, bueno, que asumía que siempre sería pobre porque no entiende el dinero. Pero no hay peor, o sea, yo creo que no hay no hay peor rasgo que el ser consciente de algo y no querer mejorarlo, ¿no? Al final, el asumir que ser pobre, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es por el hecho de no esforzarse un poquito en entender, ¿no? Cómo funciona este mundo. A mí me da pena. A mí me da pena porque es que al final entender el dinero es esencial, es algo que nos afecta día a día y que nos va a afectar hasta el día en el que nos muramos, porque el mundo está montado así. Entonces, si dejamos de verlo como un enemigo, si dejamos de verlo como algo malo, intentamos comprender, entender de qué forma nos puede ayudar a vivir mejor, yo creo que saldríamos todos beneficiados. Y eso deriva en entender qué está sucediendo actualmente y de qué forma podemos protegernos para que nuestra vida y la de los nuestros pues sea mejor. Adri, no sé, yo creo que es esencial y me da muchísima pena escuchar eso de muchas personas y sobre todo cercanas. Sí, no te entendí muy bien. ¿Te referías a que tú estabas comentando estos temas y como que pasaban un poco del asunto o te decían, es que no te... Bueno, que no comprenden. Que la Sí, mayoría de las personas no comprenden lo que está sucediendo, ven la televisión, entienden que, bueno, que dicen que se ve una crisis, que ven que hay gente que se manifiesta, pero tampoco entienden muy bien por qué, que el gasoil está caro, pero tampoco les molesta el por qué está caro, lo pagan sin más y se ríen con los amigos, pero no se informan de por qué motivo está caro, ni de qué forma esto, ni siquiera se plantean de que esto les va a afectar en el futuro y de qué forma pueden proteger, ¿no? Se pueden proteger ante lo que viene. vale, sí, pues es básicamente lo que me pasa a mí y yo creo que esto es algo que seguro que muchos oyentes nuestros también les ocurre, ¿no? Cuando eres curioso en cierto aspecto, en este caso por las criptomonedas, en el ámbito económico, a veces resulta frustrante, ¿no? Intentar a tus seres queridos que son, pues pueden estar, ¿no? O, sí o no interesados en el asunto, pero tú al final intentas darles recomendaciones porque tú consideras que has adquirido un conocimiento que te permite dar ciertas opiniones y ciertas valoraciones para ayudarles a que por lo menos no se les venga el mundo encima, ¿no? Cuando esto ocurra y Tú, ver cómo... Adri, eres de tu familia, eres un poco el listillo. ¿A ti también te pasa? ¿Tú eres un poco el listillo, el sabelo todo? Sí, yo soy el sabelo todo, pero... Hostia, tío, qué bueno, tío. Yo es que tengo asumidísimo ese papel. A veces estoy hablando y pienso, cago en la puta, Pablo, si es que eres el sabiondillo, tío, el sabelo todo. Se habla de cultura general y el Pablo siempre tiene algo que decir. Se habla de economía general y siempre tiene algo que decir. Yo siempre tengo algo que decir, tío. Al final, y siempre me siento como un poquito extraño, la verdad. Sí, por eso es importante juntarse con las personas con las que puedas hablar de estos temas. En mi caso eres tú, ya de hecho ayer lo comentamos en una llamada Ujú. muy interesante, que al final o te juntas con las personas que te dan un poco esa sinergia o te sientes muy solo, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, lo que tú decías, eres el listillo, eres el listillo, pero en comparación a gente que no se informa, ¿no? Sin querer faltar el respeto a nadie. Pero, claro, si yo te vengo aquí a hablar de química, obviamente soy listillo porque yo estudio química, ¿no, Pablo? No significa que tú seas tonto, es porque tú no has estudiado eso. Correcto, la palabra listillo tiene una cierta connotación y sí que es cierto que, bueno, se me despiertan muchísimas inquietudes, ¿no? Lo que hablamos siempre y creo que eso es muy positivo porque te hace saber, a lo mejor no ser experto, pero sí conocer muchos campos y sobre todo son campos, lo que hablamos, importantes porque te afectan en el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un tema muy interesante y hablando de todo esto, nos vamos a adentrar un poquito, Adri, que nos estamos yendo y pronto vamos a hablar de monos, tú y yo, conociéndonos de la evolución de las especies. Sí. Nos vamos a meter en la visión de mercado los próximos meses. ¿Cómo vemos un poquito todo el tema? ¿Y qué evolución va a tener así a grandes trechos, Adri? No sé si tú quieres dar un prisma más general, que dominas estos temas macroeconómicos y demás. Sí, yo voy a dar tres aspectos importantes. Y es decir, primero voy a centrarme en la macroeconomía, ¿no? Y pues, hace poco leí un artículo muy curioso en Serenity Markets, que os invito a visitar esa página, que hablaba de que las palabras de Powell, de que decía que veía muy difícil, ¿no?, una recesión económica en Estados Unidos porque es una economía fuerte, son palabras que literalmente, si le quitamos el nombre de Powell, serían las mismas que se dijo en 2007, cuando los temores de la gran crisis acechaban, ¿no? Ujú. Y los datos macro... El problema es que las matemáticas no mienten. Ese es el problema. Por mucho que nos quieran hacer ver en la tele que las matemáticas no cuentan, que la deuda pública es algo etéreo y de que su propio nombre indica, gente, deuda pública. Es nuestra deuda por una mala gestión, pero es nuestra deuda y esa la tenemos que pagar. ¿Y cómo se paga? A través de impuestos. Entonces,
Lo que quiero decir, y sin meterme en mucha profundidad, es que si yo tuviera que apostar, si yo, por lo que he ido estudiando, leyendo y demás, yo diría que viene una recesión económica importante y que no somos conscientes de las magnitudes que va a tener y de las oportunidades que va a generar. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante. Correcto. Y a eso me refería yo, Adri. Y a eso me refería yo. Que la gente ve un problema, pero no indaga en el mismo para sacar provecho. Porque para que alguien gane, siempre tiene alguien que perder. Y mientras hay muchas personas que están sufriendo, aunque parezca un poco egocéntrico, quizás no sería la palabra, pero aunque sea un poco, suene un poco siniestro, nosotros tenemos el deber de aprovecharnos, si podemos, de la situación a costa de nadie, simplemente de nuestro conocimiento. Y creo que es interesantísimo. Y como dice muy bien Adri, las matemáticas no engañan. Y se nos vienen tiempos muy complicados, muy complicados. Tenemos dos opciones. O ponernos a llorar y lamentarnos cuando eso suceda, o prepararnos e intentar aprovecharnos de cuando llegue ese momento. Y bueno, es lo que estamos tratando de hacer Adri y yo, que estamos en el camino y aquí intentando aportar el máximo valor posible y para que seáis conscientes, ¿no? de lo que se viene e incluso después, ahora dentro de un ratito, vamos a ver de qué forma creemos qué tendencias van a haber y de qué forma vamos a poder aprovecharnos del mismo. Acaba Adri, si quieres, con el tema este. Sí, yo quería hacer un apunte en cuanto a la lectura de gráfico de Bitcoin, por ejemplo, que es un poco el que guía el mercado. Lo voy a poner en semanal, lo tengo aquí delante. El volumen que entró desde la gran subida, desde los 10.000 hasta aproximadamente los 42.000, que fue la primera subida, luego pullback y más para arriba, el volumen, o sea, aproximadamente es 5 veces inferior el actual, el volumen transaccionado. Es decir, nos está diciendo que estamos en manos de muy pocos Bitcoin que mueven el mercado, y esos muy pocos Bitcoin entre comillas, ¿vale? Están en manos de la gente que mueve el mercado. Entonces, mi perspectiva es que están jugando con nosotros, que no está entrando dinero real ahora mismo al mercado, un gran volumen, como para sustentar una subida a largo plazo ignorando la crisis económica. Que si viene el gran crash en bolsa en los mercados, no hemos visto a Bitcoin actuar nunca ante un escenario así. No sabemos si se va a desmarcar o va a seguir la tendencia. Yo creo que a corto plazo seguirá la tendencia, pero sí que creo que se recuperará antes, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que tanto para bien como para mal, viéndolo desde un prisma un poquito más lejano, sin ningún tipo de intención en el mismo, es decir, sin querer influir en cuanto a sentimientos, a Bitcoin lo vemos que tiene unas propiedades distintas al resto de mercado. Evidentemente se ve relacionado al mismo porque el flujo de dinero tiene el recorrido que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que igual que lo que dice Adri, que es por la capitalización que obtiene este tipo de sistema monetario todavía, pues tiene menos capitalización que el mercado tradicional. Por lo tanto, las oscilaciones, la volatilidad es mucho mayor. Por consiguiente, yo también veo una buena caída antes de que acabe el año, que estaremos atentos, Adri, ahí para poder coger tajada, para poder comprar. Pero después yo creo que también va a ser de los primeros que se va a recuperar con fuerza y simplemente tenemos que ser conscientes de que si no ocurre en los próximos meses, sucederá un poquito más adelante, pero va a suceder porque tiene unas propiedades intrínsecas, que lo hablamos Adri y yo hace un rato, tiene unas propiedades intrínsecas que lo hacen distinto, que lo distinguen del resto. Y esas propiedades son muy suculentas para situaciones como las que están sucediendo actualmente, como para Ucrania, tanto como para recibir financiación anónima, como para Rusia en el poder comercializar con el resto de países, los cuales le tienen vetada la vía tradicional. Entonces, esas propiedades, más las que conocemos ya de Bitcoin, creo que lo va a hacer una reserva de valor e incluso intercambio muy, muy interesante, y todo esto va a hacer que Bitcoin recupere con fuerza. Y bueno, también estamos hablando últimamente, esta semana, Adri, se ha hablado de 2 o 3 países que cada vez están más cerca de adoptar también Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces creo que todo esto, a la que entren 3, 4 instituciones, 2 o 3 países, la capitalización, la tendencia va a ser muy alcista. Si sumamos la adopción, yo lo veo claro. No sé cómo lo ves tú este tema. Bueno, yo es que Bitcoin creo que faltan pocos días para que se emita el número 19 millones de Bitcoin, de hecho. Es lo que te digo.
Sí, pero es que, vamos a ver, ¿por qué El Salvador y demás países se están planteando, bueno, El Salvador ya lo ha hecho, pero otros países se están planteando ponerla como moneda de curso legal? De hecho, en Suiza hay una ciudad que ya lo es, por cierto, Bitcoin USDT, creo. Eh, en Suiza, en Europa, lo tenemos en casa ya. En Ucrania creo que también. Quiero decir, ¿por qué lo han hecho? Porque hay que desdolarizar la economía. O sea, hay una dependencia del dólar increíble. Ha salido una noticia, de hecho, que Rusia se planteaba comprar y vender en Bitcoin el petróleo, ¿no? Y el Correcto, gas. correcto. Esto es uno de los pumps de estas noticias importantísimas, porque como eso suceda, Adri, como eso suceda, ojo, ojo porque todo el dólar que se mueve en el sistema petrolero supone más de un 300 veces el dinero que actualmente capitaliza Bitcoin. O sea que Claro. solo que entre un poquito de dinero de este en Bitcoin, ojo que vamos a ver unos movimientos al alza importantes, ¿eh? Y de todo el sistema cripto, porque al principio Bitcoin es lo que más resuena, pero cuando esas empresas aprendan más, pues igual en vez de utilizar Bitcoin, utilizan una moneda estable como el UST de Luna. ¿Y eso que provocaría? Una quema masiva de Luna y subiría Luna, ¿sabes? Entonces es que es todo el ecosistema cripto que va a crecer. Es decir, lo que hace falta es que las empresas vean las bondades y digan, bueno, pues yo voy a desmarcarme de este régimen impuesto de los petrodólares y voy a comerciar libremente. El libre Ujú. comercio, ¿no? Me da igual que Sí. sea Rusia, me da igual quien sea, porque el valor que tiene Bitcoin no tiene bandera ni ideología. Y eso es Ujú. muy importante entenderlo. Sí, y es lo que hablamos, ¿no? Al final el dólar se ha implementado como un régimen totalitario sobre países, sobre todo de Latinoamérica y países más desfavorecidos. Y bueno, de hecho, vemos que en la mayor adopción y los primeros pasos tan importantes como son la adopción de esta criptomoneda está ocurriendo en este tipo de países, ¿no? Porque ven de esta forma una forma de desligarse o desmarcarse de esa dominancia, ¿no? Por parte del dólar o de Estados Unidos en este caso, y es una forma que tienen ellos de alejarse de esa dictadura y coger camino propio. Entonces, ya te digo, creo que es cuestión de tiempo, Adri, que esto vaya sucediendo. Entonces, todas estas características que comentamos, creo que tarde o temprano van a hacer bueno, que esto vaya al alza, pero bueno, a un más corto plazo, Adri, lo que sí que coincidíamos tú y yo, que es lo que comentábamos, es que posiblemente vayamos ahora a retestear, no sé, estamos ahora sobre los 44, ahora mismo estamos a los 44, 200, 300, es posible que superemos los 50 para luego caer, ¿verdad? Sí, eso es un poco lo que se comenta, que coincidiría con una distribución llamada Wyckoff, distribución Ujú. de Wyckoff, que es un poco la que utilizan, esto es de hace 100 años, pero casualmente está coincidiendo muy bien, cómo se está distribuyendo, cómo se está moviendo el precio de Bitcoin y obedece al milímetro, Pablo ya lo ha visto, a dicha distribución, y esa distribución nos diría que además unido con la posible crisis que se nos viene encima, o sea, la gran hecatombe de la caída bursátil, coincidiría pues con ese rango de los 52, 54, ¿no? 54.000 dólares. Y de hecho nosotros hemos hablado con una persona que también tiene la misma opinión, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. Además es una persona que sabe bastante. Hablando sobre lo que ha comentado antes, porque seguro que alguno tendrá, tendrá dudas, Richard Wyckoff, ¿vale? Este hombre era un inversor bursátil estadounidense y, bueno, desarrolló un método que se llamaba el método Wyckoff, tal y como el hombre apellidaba. Y, bueno, básicamente es un análisis de los mercados financieros. Fue en el 907 y, bueno, este hombre básicamente formalizó un estándar, una gráfica estándar, y sí que es cierto que lo que dice Adri, es una distribución que actualmente se utiliza mucho para analizar el movimiento de mercado y concretamente Bitcoin. Y bueno, se define como un método o sistema de inversión que intenta a través de la interpretación de las fases de mercado, que va muy atado a la psicología del inversor, predecir movimientos futuros en los precios de un activo financiero. Entonces, bueno, era simplemente a mí todo de que sepáis un poquito de lo que hablamos y como muy bien ha dicho Adri, es cierto que se está cumpliendo este método, este patrón, o sea, con miedo, con miedo miedosamente estricto, ¿no, Adri? Está siendo bastante exacto. Estaba siendo bastante exacto y nos acercamos
a la capitulación final de esta distribución, cuya capitulación final es nos vamos a cero, que no nos vamos a cero, ¿vale? Pero es la famosa frase, ¿no? Que se dice mucho, nos vamos a cero, no sé qué. Pues sí que es verdad que coincide. No sabemos dónde está el suelo, esa es otra. Pero yo sinceramente, si Bitcoin está en el suelo, para mí no es una desgracia, es una oportunidad. Ojalá que toque Bitcoin una semana los $2.000. ¿Te imaginas? Me cago en 10, tú. Ojalá, sería la hostia. Sería la antesala de hacernos casi ricos, tío. Joder. Sería muy, muy bueno. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ya os hemos dicho un poquito cómo vemos próximamente el mercado. Y aquí sí que nos vamos a centrar porque hay que hacer inciso en esto. Es imposible, completamente imposible adivinar qué sucederá en el mercado. No lo sabemos ni Adri, ni yo, ni nadie que os diga y os jure y os prometa que sabe qué va a ocurrir. Porque nadie lo sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer como inversores al respecto? Debemos estar siempre preparados ante cualquier posible escenario y circunstancia. Por eso, Adri y yo hablamos hace unas semanas de esto. Es muy importante que siempre en nuestro portfolio tengamos liquidez, tengamos moneda estable, o tengamos dólares, o tengamos euros, pero que tengamos liquidez para poder aprovechar oportunidades o hacer una modificación de nuestra estrategia. Adri, es importantísimo y es el mayor de los fallos que comete ya no gente iniciada, sino gente ya con un tiempo en el mercado suele cometer este error. Sí, eso hay que ceñirse a una estrategia y tienes que decirte a ti mismo que siempre vas a tener un tanto por ciento del dinero invertido en liquidez, un 10, un 15, un 20% siempre en liquidez. Porque además la magia que nos ofrece este mundo, como Pablo bien sabe que es el rey de las DeFi, entre él y yo, ese dinero estable lo puedes poner a rendir, no está muerto. No tengáis miedo a tener liquidez. Si ese dinero estable, esa moneda estable, UST, USDT, lo ponéis en DeFi a rendir y os está generando ingresos pasivos que incluso os permiten comprar en bajadas otras monedas. Entonces, no tengamos miedo y hay que estar, como bien dice Pablo, hay que estar preparado, ¿no? Hay que saber acumular liquidez cuando todo el mercado está eufórico y saber reducir tu liquidez comprando activos cuando el mercado está temeroso. Es una frase un poco modificada por mí, muy famosa de Warren Buffett, ¿no? Que es, ¿por qué voy a estar yo eufórico? Sí, está tuneada. Porque es más moderna, claro, tú lo has... Pero es así, es así. Para mí es poco inteligente no tener liquidez. Esto es, ya te digo, es como si tú estás en un tiroteo y por miedo lanzas todas las balas y descargas el cargador. No te queda ninguna bala. Vas a tener que estar escondido y vas a tener que confiar en la mala puntería del rival. El mayor consejo es que siempre tengáis alguna bala en la recámara, que siempre podáis de alguna forma defenderos ante el mercado. Si no, siempre vais a estar expuestos y a la deriva del mismo. Es un consejo que os estamos dando y yo particularmente porque lo hemos sufrido, porque es algo que es un error que hemos cometido y que bueno, ya os digo, además te da cierta tranquilidad, te da cierta libertad cuando el mercado está en rojo, cuando ves que la cartera está sufriendo, que aprendes a sobrellevarlo y a estar tranquilo con ello, incluso para verlo como una oportunidad, pero tener esa liquidez te da cierta tranquilidad, de verdad, y una paz mental tremenda. Es importante, de verdad, que os conozcáis como inversores, pero esto es una grandísima recomendación. Sí que es cierto que después hay muchas personas que se están más cómodas, Adri, con un 10%, hay personas que están mucho más tranquilas con un 50%. Entonces, esto ya depende un poquito de todos vosotros, pero sí que es importante que tengáis liquidez para esto, para poderos proteger. Es esta bala que posiblemente os salve la vida, Adri. Sí, sobre todo, no os dejéis influenciar por el tuitero de turno, que es que últimamente lo hemos discutido bastante, ¿no, Pablo? Tú y yo y Eso es la otra selva, persona. Tío. Es una selva, o sea, no os dejéis influenciar de que, porque hace poco vi una persona que tenía muchos seguidores que decía algo así como, os vais a ahogar en tanta liquidez, no sé qué, no sé cuántos. Ese plan de, porque alguien haya entrado en 2013, haya comprado Bitcoin y le haya salido bien, no significa que esa persona sepa hacer fluir el dinero. Voy a ser claro y seguro que hay mucha gente que no está de acuerdo. El tío tuvo visión en 2013 por estar en Bitcoin. Pero el tío o suerte, sí, tuvo visión, pero también tuvo el factor suerte. Y el problema, yo creo, aquí cuando inviertes es invertir y ganar mucho de repente, porque te crees el Warren Buffett, te lo crees, ¿sabes? Mira, Adri, yo creo que es mucho mejor coger y perder, porque ahí aprendes. Mira, no hay no hay peor que un tonto motivado.
Tal cual. No, no, es que un tonto motivado es, bueno, es lo peor que te puede ocurrir. Mira, al final tú puedes, a un rico, y cuando yo te hablo de un rico de verdad, es la persona no que tiene dinero, sino que sabe generarlo. Ujú. Esa persona mañana, por circunstancias de la vida, se va a ir al carajo, va a perder todo su dinero, se va a arruinar, pero mañana va a ser capaz de generar dinero porque tiene el conocimiento y la capacidad para generar ese dinero. En cambio, tú a un pobre que no se ha preocupado nunca del dinero, siempre en el contexto de las palabras, ¿eh? Mi familia es muy, muy humilde. Una persona que no sabe generar dinero y que nunca se ha preocupado por generarlo, mañana le toca la lotería y pasado mañana dejará de ser rica porque se gastará ese dinero y nunca más sabrá generarlo más. Entonces, no sé si se entiende un poquito la analogía, pero aquí lo importante es lo que comentamos. Hay que darle valor a las cosas y hay que entender que posiblemente, como viene y dice Adri, hay una persona que tenga un montón de seguidores porque tenga un montón de dinero y haga capturas y las patrocine y dé esa sensación de conocimiento y realmente no lo tenga. Y hay personas que tienen muy poquitos seguidores porque se encargan, gastan su tiempo en aprender, en elaborar estrategias, en formarse para sí poder manejar bien su capital y poder ser bueno en esto, y a lo mejor no tiene muchos seguidores, pero sí que tiene mucho conocimiento. Entonces tenemos que Ujú. saber un poquito elegir a qué personas seguimos, porque creo que esto además es muy importante, ¿no? De hecho, hay una frase que dice que eres la media de las 5 personas con las que más vas, ¿no? Esto es un poquito lo que comentamos con Adri, que no os dejéis llevar mucho por los FOMOs y las cosas y que sacáis vuestras propias conclusiones y que vayáis con gente que sea afín a vuestra idea, ¿no? Esta forma de aprender, de escuchar o de entender la vida. Sí, o incluso utilizar, a ver, esto siempre lo he dicho, hay gente que no te puede caer bien, pero que te aporta un valor en un determinado nicho que es muy importante, ¿no? Pero es un poco discernir el grano de la paja en toda esta jungla que es el mundo de la visualización de contenido al respecto de inversión y criptomonedas, ¿no? Es un poco ir formando ese juicio crítico, ¿no? Que yo creo que es lo más importante a la hora de intentar aprender. Porque, Hmm. bueno, ya Sí, contaremos algo de y esto. es un poquito lo que comentaba Adri, ¿no? Al final lo mejor es pegarse una hostia grande, pegarse una hostia guapa, y eso te va a enseñar a iniciar desde el principio. Aquí ocurre mucho. Aquí en España las universidades, muchas son públicas y evidentemente muchas son financiadas o una parte de ellas. Por lo tanto, el esfuerzo que nos supone a nosotros, a nuestros padres a veces mucho más, pero a nosotros es pequeño, ¿no? Es pequeño porque al final nos lo dan todo muy fácil, vivimos en casa de los papas y nuestros esfuerzos son ridículamente ínfimos. En Estados Unidos, las universidades se pagan. Por lo tanto, muchas veces al cumplir 18 años tienes que hipotecarte, tienes que pedir un préstamo, el cual te apalanca para poder sacarte esa carrera. Así que seguro que a los 3 meses no quieres cambiar de carrera y quieres acabarla porque la has pagado. Y cuando acabas la carrera a los 4 o 5 años, tienes una carrera y un máster. Un máster de vida, porque has tenido que buscarte la vida y trabajar para poder pagar esa universidad a la que has estado trabajando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ya fomentas un espíritu trabajador y un espíritu de esfuerzo que te permite entender mucho antes lo que significa la inversión y la vida económica. Entonces creo que esto también es un punto de partida que, bueno, por el sistema que tienen montado, les beneficia muchísimas veces en cuanto al esfuerzo y el aprender que las cosas no vienen solas. Sí, está claro. Volviendo un poquito, nosotros un poco lo que pretendemos hacer aquí, ¿no? Pretendemos un poquito mostrar nuestros errores, mostrar nuestros aciertos y sobre todo yo creo que Pablo, tanto Pablo como yo estamos muy concienciados en que el valor que queremos aportar siempre es la realidad, no ni vender ni vender humo, ni vender falsas esperanzas, que yo creo que eso es algo que estoy muy contento de haberme encontrado con Pablo, de una persona que es afín y piensa como yo en ese aspecto. Y bueno, un poco hablando de esto, ¿no? Ya que hemos pegado la chapa de los problemas que van a venir, Uh -huh. pero también hemos hablado de las oportunidades. ¿Qué oportunidades, no? ¿Ves, Pablo, ahora en Vamos el... a meterle, sí, que esta parte sí, mola vamos a mucho. A meterle. ver, teníamos preparado a Adri y yo, ¿no? Queríamos comentaros un poquito, como muy bien dice Adri, un poquito la visión de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Daba la sensación, Adri, que en el mundo cripto el año pasado o hace unos meses había un FOMO tremendo con los metaversos.
había un FOMO tremendo con el Game to Play, ¿no? Con el Play to Earn y todo este. Y entonces yo creo que la tendencia este año va a ir un poquito hacia otro lado. Es cierto que tenemos muchas ganas de ver metaversos, que es un ecosistema que posiblemente nos vaya a hacer volar la cabeza, pero yo creo que esto viene un poquito en el futuro. Adri, yo esto lo veo un poquito especulativo todavía. Creo que falta muchísimo desarrollo, que todos los proyectos están en pañales, pero que antes van a llegar otras cosas. Y yo voy a dar primero mi punto de vista. Creo que particularmente lo próximo que se viene va a ser la Web3. Indagar un poquito en este tema. Ya dedicaremos, si os interesa, nos lo hacéis saber y indagaremos un día sobre esto. Pero bueno, la Web3 en general va a ser una próxima revolución y sobre todo yo creo que nos vamos a poder centrar en oportunidades muy importantes como son la privacidad, como Secret Network, que corre sobre la blockchain de Cosmos. Creo que, por ejemplo, este proyecto tendrá un grandísimo futuro, así como muchos otros, así como muchos otros, como Rose, serán blockchains privativas y creo que esto se le va a dar especialmente un FOMO especial en los próximos tiempos y sobre todo a la interoperabilidad. Creo que, por ejemplo, Polkadot, Atom, todo lo que es multichain, todo lo que es interconectar diferentes ecosistemas, creo que viene a ser el futuro porque a día de hoy, Adri, es un poquito la barrera más importante que tenemos, ¿no? A la hora de operar entre cadenas. Claro, al final tenemos que ver, de lo mismo que la economía es un sistema global, la blockchain, si quiere una adopción masiva, debe serlo. Entonces, yo, por ejemplo, uniendo un poco lo que tú has hablado de la interoperabilidad, yo voy a ir un paso un poquito más allá y las blockchains o los protocolos que sean capaces de aportar liquidez a un número inmenso de blockchains y que estén conectadas esas blockchains, esa liquidez interblockchain que esté conectada entre sí, va a permitir una entrada de dinero masiva, porque yo he estado hablando con gente que tiene contactos en el mundo institucional que dicen que uno de los problemas que tienen es que ellos tienen una gran cantidad de dinero que no pueden inyectar porque los protocolos no pueden soportar esa liquidez que ellos aportan. Quiero decir, no hay forma de pagar, no hay volumen suficiente como para pagar las transacciones, o sea, lo que les tendrían que pagar a ellos por aportar esa liquidez, ¿no? Entonces, un protocolo de liquidez interblockchain en una especie de saco enorme, pero a la vez comunitario entre blockchains, yo creo que eso son proyectos que van a ser muy interesantes y seguro que van a surgir. Sí, bueno, lo que comentamos, al final la interoperabilidad entre cadenas. Aquí ya podéis hacer vosotros vuestras propias investigaciones, pero bueno, creo que será un poquito por donde vayamos, por lo que os estamos comentando. Luego quería comentar, a ver, respecto a lo que hemos comentado antes, para dar un pequeño tip en cuanto a pequeñas estrategias. Nosotros, una muy sencilla que podéis empezar por ahí, ¿no? Sobre todo para los que iniciáis, sería buscar un proyecto que os guste, lo primero. Después, cuando encontréis el proyecto que os dé cierta seguridad, nosotros como inversores vamos a buscar que sea un proyecto sólido y después podríamos ir a buscar cuáles han sido sus máximos históricos. Por ejemplo, tenemos a Polkadot, no recuerdo bien cuál fue su máximo histórico, Adri, no sé si estuvo sobre los $40 en algún momento. Más, creo, $50 o 53, si no recuerdo mal. Creo que a 50 no llegó, ahora lo voy a mirar. Pero bueno, creo que eso sería... 54. ¿54 llegó? Sí, lo tengo aquí. Perfecto. Pues eso, por ejemplo, aquí tenemos un grandísimo proyecto que ahora mismo oscila sobre los $20 y que en algún otro momento, posiblemente, seguro, vuelva a tocar esos 54, ¿no? Y estaremos haciendo más de un por dos, solo con que llegue a este momento, ¿no? A este ATH, a su antiguo máximo histórico. Creo que esta es una muy buena estrategia y bueno, os aconsejo que formalicéis las vuestras, pero este es algo muy sencillo que os permitirá primero investigar qué proyectos os interesan realmente. ¿Vale? Es un proyecto sólido que actualmente ocupa la posición número 11 de CoinMarketCap. Entonces estamos hablando de un proyecto muy, muy sólido y que simplemente por alcanzar
algo que ya ha ocurrido anteriormente, pues estaremos obteniendo muy buenos beneficios, ¿no? Y después también nos permitirá hacer una pequeña lectura de gráfica, ¿no? Y ya empezar a familiarizaros de alguna forma con los soportes de resistencias, que encontréis muchísimos vídeos y dentro de muy poquito los tendréis en el canal que va a empezar Adri, que nos anunció el último día. Así que nada, tenemos muchísimas ganas para poder empezar de alguna forma a todos estos pequeños tips, a todos estos pequeños consejos que os damos a través del podcast, que lo podáis poner en práctica, ¿no? De una forma un poquito más visual con Adri y con su canal. Uh-huh. Yo quería también quería inspirar un poquito, decir que en un ecosistema tan emergente, si realmente os apasiona este mundo, o os apasiona cualquier otra cosa que no tenga que ver con este mundo, en las épocas de crisis a veces escuché un podcast de Lunático muy interesante, que hablaban de la crisis del Estado y hablaba como las personas, cuando sufrimos una crisis, ya sea económica o personal, que muchas veces van de la mano, ¿no? Vos suceden tragedias, Pablo, cuando está la economía de por medio, vamos, y que es un poco cómo le cambia la mentalidad a la gente, ¿no? En estas situaciones. Y yo animo siempre, igual porque soy joven e insensato, pero yo creo que siempre intentar tener un proyecto personal, invertir en un proyecto personal, es lo mismo que invertir en Polkadot, en Cardano, es importante, siempre te puede dar esos frutos y siempre vas a estar contento realizando ese trabajo porque es algo personal que a ti te gusta, ¿no? El mejor activo eres tú, ¿no, Adri? Exacto. Entonces yo quiero animar un poco a la gente también a que si no está contenta con algo o siempre dejó algo por hacer que le gustaba, que igual podría encontrar la forma de explotarlo, ¿no, Pablo? Sí, sí. De hecho, bueno, Adri y yo tenemos muchísimas cosas en la cabeza, pero muchísimas son muchísimas. Ahora, ya llegando a la parte final del podcast, quería, Adri, hablar un poquito de, nada, 5 minutitos antes de despedirnos, de todo lo que se viene, de los proyectos que, gracias a Dios, se nos están abriendo las puertas. Adri tiene algo entre manos, no se puede decir el qué, pero bueno, tiene un proyecto muy, muy interesante, muy interesante. Por mi parte, también hay cosas que se están cociendo. No podemos desvelar más porque igual queda en nada, pero bueno, haremos todo lo posible para que esto vaya hacia adelante. Estamos creciendo mucho, el podcast está teniendo muy buena aceptación, estamos súper contentos y os aseguramos que todavía no se ha visto ni el 10% de lo que se viene, de las ideas y de los proyectos que tenemos en camino. O sea, todavía es muy pronto para poder decir nada, pero se vienen cosas muy interesantes, Adri. Tenemos muchísimas ganas y que sepáis que hace muy poquito Boson Protocol, que supongo que muchos de vosotros lo conocéis, si no lo conocéis, indagar, porque creo que es uno de los próximos grandísimos proyectos que van a suponer un cambio de paradigma. Es el Amazon de los metaversos. Con eso no digo más, cada uno que haga sus investigaciones. Hace poco me ha seguido y Adri tiene un par de movimientos muy heavies que, bueno, yo no puedo decir nada todavía, pero sí que queremos comunicar que estamos muy contentos, que os damos las gracias. El feedback está siendo tremendo. Pronto tenemos intención, Adri, de crear estamos indagando, buscando la mejor forma para que sea ágil, para que no tengamos que mover a la comunidad hacia varias direcciones, pero sí que juntaros e intentar hacer algún mastermind mensual, poder tener un trato mucho más cercano y bueno, incluso en el futuro podernos ver físicamente, ¿no? Todos un poquito y estrechar relaciones. Tenemos muchas ganas de hacerlo, la verdad, pero siempre nos asentamos un poco los pies en la tierra, ¿no? Pero sí, la verdad que tenemos muchas ganas de hacerlo de la comunidad. De hecho, ya hay gente que nos lo ha pedido por Twitter, lo cual muchas gracias. Y no puedo añadir nada más a lo que has dicho, la verdad. Muy contento. No. Aquí con el hype y se corta de golpe y y ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Este episodio queda un poquito más cortito. Vamos a intentar reducir un poquito el minutaje para que no se salga muy, muy pesado. Sí que es interesante conocer un poquito vuestra idea de si os gusta un poquito más corto, un poquito más largo, para irnos adecuando, ¿no?, a las necesidades de nuestros oyentes. Y bueno, pues nada, otra semanita más. Y bueno, Adri, pues nada, nos despedimos. Un saludo, gente. Espero que todo marche bien y de verdad quedaros con la idea de que se vienen oportunidades más que desgracias. Y un saludo y espero que todo vaya bien, gente. Muy bien, pues nada, fuertes y aquí estaremos cada semanita para daros el apoyo cuando las cosas vayan mal y para que piséis los pies en la tierra cuando las cosas vayan muy bien. Que vaya muy bien, muy buena semana y hasta otra.